venía medio lento, pero ahora, bueno, entre hoy y mañana se ha regularizado un poco la situación y van a vacunar a los docentes que tienen más de 30 años. Uh-huh. Así que ese tema dentro de todo se ha solucionado un poco tarde, Uh-huh. porque bueno, ustedes habrán visto que los docentes son esenciales y para la provincia de Mendoza muy esenciales. Sí. No había forma de que el gobierno entendiera que los chicos provocan, o sea, por ahí no se contagian, pero sí trasladan el virus y contagian a muchos docentes. Hemos tenido muchas pérdidas de docentes en este último tiempo, ¿viste? Uh-huh. Así que ha sido un poco lento, pero bueno, también hubo algo de confusión hace un tiempo que el gobierno había dicho que había vacunado una X cantidad de docentes que no nos daban los números, bueno, eso después lo corrigieron, ¿viste? Así que bueno, ha sido confuso la situación. Bueno, afortunadamente entre hoy y mañana los docentes van a quedar hasta 30 años vacunados, ¿viste? Uh-huh. Así que también, bueno, la semana pasada la primera información que teníamos era que el gobierno había seleccionado a los docentes del Gran Mendoza y nos había discriminado. Sí. Hay docentes de primera clase y segunda. Sí. Los del sur, ¿viste? Parece que somos de segunda. Sí. Después recapacitaron y han arreglado un poco la situación, ¿ves? Bueno, es una vieja costumbre que han tenido por lo general todos los gobiernos, ¿no? Independientemente del rubro, siempre se empieza por Capital, Godoy Cruz y Guaymallén y Las Heras, y después seguimos por el este, Valle de Uco, y después el sur, vaya a saber cuándo, ¿no? Así que bueno, es entendible el reclamo porque siempre pasa lo mismo con todo, con lo que se te ocurra siempre pasa. Saúl, nos decías recién, quiero que nos comentes, que le cuentes a la gente cómo es la situación en las escuelas privadas a propósito de la presencialidad, que es obligatoria por el gobierno de la provincia. Hemos charlado con gente de las escuelas públicas, pero ¿qué pasa en las escuelas privadas, no? Que son muchas las escuelas privadas. Que hay muchos contagios, que recién hablabas un poquito de eso. Muchos chicos que se contagian que después terminan contagiando al docente. Claro, pero sí, en realidad el porcentaje de contagio es similar al de la escuela pública, ¿viste? Uh-huh. El virus no selecciona. Sí. Sí, viste, bueno, por ahí en las instituciones privadas tenemos un poco más cuidado de los ambientes, en algunas instituciones, pero también tenemos otras instituciones que por ahí nos han querido esconder un poco el virus, ¿viste? Sí. Y hemos tenido que interceder para que hagan lo que corresponde, ¿viste? Porque por ahí... por no cerrar que no cerrar, que en realidad es cambiar a la virtualidad, nada más, que los chicos en vez de que tengan clases presenciales las tengan virtuales, porque si ha habido alguien que es contacto estrecho, algún docente, puede contagiar a los otros, como marcan los protocolos. Bien. Así que, esto que estás diciendo, lo que estás diciendo es jodido, Saúl, a ver si te interpreté bien, porque te está escuchando mucha gente. A ver, lo que acabas de decir es que, si te interpreté bien, corregime cualquier cosa, ¿no? Que algunas escuelas privadas han ocultado que hay personal o gente que ha tenido el virus. Lo han querido ocultar, pero bueno, es difícil y que en casi todos los casos, ¿viste? Los docentes nos avisan, intercedemos y se soluciona. Pero sí, hemos tenido casos donde una... no, obviamente no te voy a decir... No importa para no ponerle el rótulo, pero a ver, contanos un poquito lo que pasó, la vivencia sin dar nombres. Para que vos te des una idea, tuvimos una institución con una directora, ¿sí? Que estuvo contagiada y había sido, o sea, los docentes estuvieron con ella, ¿sí? Toda la semana, pues tuvieron reuniones de personal. Sí. O sea que todos los docentes eran contacto estrecho. Sí. Y correspondía que se aislaran, ¿viste? Cerrar la escuela, pasar a la virtualidad. Claro, corresponder y pasar a la virtualidad, bueno, él que nunca nos enteramos quién era la persona que supuestamente decía que tenía un nexo con el gobierno y que les habían dicho que no hacía falta que se aislaran. Bueno, después de una charla que tuvimos lo entendieron. Sí. Y aislaron a los docentes hasta que, bueno, los hisoparon y pudieron volver a dar clases. Bien, o sea que no fue un tema de la directora que dijo sigamos trabajando, sino que alguien del gobierno dijo, no, sigan trabajando, que no van a hacer falta. Sí, nunca nos enteramos que fuese alguien, así que la duda, ¿viste? En realidad las instituciones privadas tienen
un representante legal. Sí. En el caso de las escuelas públicas, el encargado es el director. Sí. En las instituciones privadas hay un representante legal que sería el último encargado. Ah, mira, no lo sabía eso, no lo sabía. Claro, ellos son quienes dan las órdenes por arriba del director. Ah, mira, me estoy desayunando ahora. A ver, las escuelas públicas cualquiera, no te hablo de la escuela Iselín, la Díaz, la SAES. Cualquiera. La máxima autoridad es el director de la escuela, ¿no? Claro. En el caso de las escuelas privadas, el director no es la máxima autoridad, sino que hay un representante legal, porque hay un abogado. Instituciones privadas que tienen... No necesariamente abogado, o sea, él es una persona como un gerente, donde le cae legalmente cualquier ahí está. que tenga. Como una especie de gerente, una cosa así. Claro, sí, por decirlo así, pero más que un gerente, porque no solo administra, también es responsable, ¿viste? Bien. Es quien toma todas las decisiones en todo sentido, obviamente. O sea que en esta escuela que vos hacías referencia, ese representante legal es el que habría dicho, entonces más o menos sigan laburando. Sí, calculamos que sí, ¿viste? Obviamente la directora no termina tomando esas decisiones. Claro, sí. Che, qué jodido lo que estás contando, Saúl. Es una escuela privada, ¿no? No digo... Es una escuela privada, sí, de acá del centro de San Rafael. ¿Del centro? Pero así como te digo eso, también te digo, tenemos instituciones que cumplen todo al pie de la letra y trabajan muy bien, ¿viste? Con los docentes. Sí, no son todos los colegios iguales. Que tenemos problemas pero gracias a Dios lo hemos podido solucionar, eso es lo importante. Bien, ¿y cómo este año, me imagino, bueno, lo has venido diciendo ahora, ¿no? En pocas palabras y en simples palabras, ha sido un año difícil, ¿no? Con la presencialidad. Y mirá, muy difícil. Los docentes realmente están totalmente agotados porque están en una situación de trabajan casi el doble de lo que trabajaban antes, porque vos tenés que darle clases a los chicos de forma presencial, ¿sí? Preparás la clase para los chicos que van a clase, y después tenés chicos que no pueden ir a clase porque tienen algún problema de base, alguna enfermedad, entonces tenés que preparar una clase para ellos que obviamente no va a ser la misma clase presencial, porque es virtual, no lo podés preparar de la misma forma, ¿viste? El mismo tema. Entonces, es muy diverso. Hay instituciones que lo han querido solucionar teniendo una computadora en el aula y que al mismo tiempo la docente dé clase, que es imposible porque vos tenés que dejar de darle clase a los chicos que están y prestarle atención para poder darle a los que están de forma virtual. Claro, es muy difícil eso. A ver, la maestra se para, habla con el aula y mira para el costado y mira la pantalla de la computadora y le habla a los pibes que están en la casa. Es un quilombo. Los chicos que están en el aula naturalmente se descontrolan. Sí, ¿y qué te parece? No es fácil. Pero bueno, y todo ahí, convengamos que es una situación nueva y que se trata todo de adaptar y todos vamos tratando de ir encaminando la situación. Pero sí, generalmente todo lleva a que el docente trabaje más y se canse, trabaje mucho más en la casa, porque no solo es corregir, es preparar las clases virtuales, dar las clases virtuales, los papás que se comunican en cualquier momento. Es un trabajo que se ha complejado mucho, con una mala remuneración en los últimos años, con mucha pérdida de poder adquisitivo. Ahí te pregunto sobre eso, pero no nos adelantemos, Saúl. A ver, pregunta. Ya hemos charlado nosotros con los representantes de los distintos sindicatos de todos los rubros, ¿no? Pero en el caso de educación hemos hablado con autoridades del SUT a nivel provincial y a nivel local también, y la gran mayoría de los docentes de las escuelas públicas no estaban de acuerdo con la presencialidad por lo que ya sabemos, un poco lo que vos estás contando. La pregunta para vos es, ¿qué dicen los docentes que trabajan en las escuelas privadas de San Rafael sobre la presencialidad o la virtualidad? No, pero generalmente los docentes que trabajan en la escuela privada también trabajan en las escuelas públicas, son los mismos docentes. El profesor tiene horas en varias escuelas. Tienen algunas privadas y en algunas públicas. No cambia mucho la opinión en ese sentido. Bien, pero la respuesta ¿cuál sería? O la opinión, digo, no sé si hay que ponerle porcentaje o no, pero ellos, así como está, no están muy de acuerdo. No, y más, por supuesto, la gran mayoría no está de acuerdo en la presencialidad. Tenemos un gran número de gente que quiere que sea presencial, ¿viste? Por supuesto que entendemos que los niños necesitan la presencialidad también, pero en porcentaje la gran mayoría de los docentes prefiere ahora en este momento trabajar en la virtualidad, ¿viste?
Bien. Hablabas recién del sueldo. Han tenido incremento de sueldo este año, ¿no? Como los docentes de las escuelas públicas. Recordarnos de cuánto fue el porcentaje, por favor. Mirá, este año el porcentaje ha sido 7% que empezó en marzo y un bono en negro, sí, pues, podemos llamarlo no remunerativo como lo me llama el gobierno, preferiblemente, viste, diciendo la verdad para que la gente entienda, sería en negro, que lo dividieron en 12 meses, más o menos de 4.000 pesos por mes. Bien. Pero eso sería, ese bono se dio para recuperar el salario por el aumento que no se dio el año pasado. Eso sería por el año pasado. Este año el aumento ha sido un 7%. Bien, porque el año pasado no se dio ningún tipo de aumento. El año pasado no se dio ningún tipo de aumento. Sería totalmente escaso para... vos tenés en cuenta que a abril de este año la inflación nacional era alrededor entre el 17 y el 18%. Sí. Desde enero a abril. Bueno, yo lo que te digo, los docentes solamente tuvimos un 7% que se empezó a dar en el mes de marzo. O sea que el sueldo nuestro no está atrasado, está atrasadísimo. A ver, ¿cuánto gana un docente que trabaja en una escuela privada de San Rafael? Por supuesto que tiene que ver la antigüedad, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto gana un docente que trabaja, no sé, en Marista, en el Colegio del Carmen, en la Escuela Nazaret? Se me ocurre algunas escuelas privadas de San Rafael. ¿De cuánto es el sueldo más o menos? Mira, un docente de primaria con 10 años de antigüedad... ¿Con cuánto? Con 10 años de antigüedad. Sí. Está alrededor de los 27.000, 28.000 pesos. ¿28.000 pesos? Ajá. Un docente que trabaja en una escuela privada con 10 años de antigüedad. Exactamente. Es muy poco. ¿No? Es muy poco. Es muy poco, Saúl. Es muy poco para la gente no te va a creer, la que te está escuchando en este momento, dice, ¿cómo un docente de una escuela? Porque asocian quizás la escuela privada con estatus, ¿no? Y pensarán que la escuela que da una escuela privada gana 100.000 pesos. No, el docente de una escuela privada gana 27.000 pesos. Sí, un maestro con 10 años de antigüedad gana eso. Sí, por supuesto, no gana nada. No gana nada. ¿Qué pasó con el...? Sí, decime. Nosotros hemos sido totalmente discriminados con respecto a la escuela pública con el ítem zona. Eso te iba a preguntar. Bien, pues yo no sé, rápidamente te comento. La educación en la Argentina es pública, sí, pero hay de gestión pública y de gestión privada. La educación siempre lo abona el Estado, ¿sí? En el caso de los colegios públicos paga los sueldos y todos los insumos, edificios, todo. En el caso de las instituciones privadas, solamente los sueldos los abona el Estado, ¿sí? El Estado de la provincia, excepto en algunos casos donde son colegios muy de élite, donde, bueno, se hacen cargo de ellos. Pero, bueno, tienen ciertas normas que tienen que cumplir porque la educación es estatal. En esos casos no tienen aporte. Bueno, acá en el sur no tenemos ninguno de ese tipo. Hace un año y medio más o menos, el gobierno de la provincia recategorizó con un ítem que es el ítem zona, a todas las instituciones públicas, y nos discriminaron a nosotros los docentes privados. No hicieron el sondeo, no recabaron la información necesaria, discriminándonos totalmente, porque bueno, a igual trabajo, igual remuneración, y es lo que te digo, los docentes no son ni privados ni públicos, son todos de gestión pública. Perdón, son todos públicos de gestión estatal o de gestión privada. Pero bueno, el gobierno nos ha discriminado totalmente, y en esa recategorización que hicieron, la gran mayoría de las instituciones urbanos marginales o muchas urbanas que tenían, el ítem zona tiene varios requisitos para poder, ¿viste? Según esos requisitos, era el porcentaje de que le aumentaban en el sueldo al docente. Escuelas marginales, escuelas que eran de zonas rurales, escuelas de zona urbana que tenían mucho ruido, la mayoría de las escuelas fueron recategorizadas y a los docentes se les reconoció un porcentaje de ese ítem. En las escuelas públicas directamente el gobierno de la provincia no hizo el sondeo, obviamente sin recabar esa información no hubo recategorización para ninguna escuela privada. A tal punto que yo te digo, por ejemplo, tenemos en la isla del Río Diamante, tenemos la escuela, el colegio La Buena Madre, ¿sí? Tenemos una escuela, no me acuerdo ahora el nombre de la escuela pública de la isla. María Dolores de Bustos. Exactamente, los divide una pared, ¿sí? La escuela Bustos tiene el 100% de zona,
y la escuela, el colegio La Buena Madre no tiene zona.